La próstata. Un producto de Santa Natura. Seguimos en esta mañana en Gente con Voz, gracias a todos nuestros televidentes, qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, como estamos en la Semana de los Derechos Humanos y el mes de los Derechos Humanos, pues primero que todo quiero darle gracias a todos los televidentes, amigos, compañeros, colegas que me han escrito, me han llamado y me han enviado sus mensajes de solidaridad debido pues a unas acusaciones terribles que están circulando en redes sociales con respecto a algo que ocurrió ayer, los disturbios en la galería de Tuluá, porque se ordenó el desalojo o el traslado, como dice la administración municipal, de los vendedores, y pues se generaron los disturbios, sacaron unos panfletos virtuales y ahora aparecemos como si fuéramos agitadores de esos disturbios. Entonces yo simplemente me voy a referir a la que uno de los compañeros, colegas que aparecemos allí implicados, publicó en su página de Facebook, que dice lo siguiente, dice Carlos Humberto Castillo en su página de Facebook, Caída Libre Tuluá Valle, dice: qué triste, una página administrada desde las alcantarillas de Tuluá ha decidido meterme en un listado junto a otros colegas de oficio como saboteadores en la jornada de esta mañana en la carrera 21, o sea, en lo que pasó el pasado ayer en horas de la mañana. Debo decir que allí, como en todo lo que hago, simplemente cumplí mi labor informativa y si alguien tiene las pruebas gráficas, videos u otras de mi papel como saboteador, que las haga públicas. No creo que reportar información sea sabotaje ni incitación a la violencia. Pongo de manifiesto que la página que publica la información y que es abiertamente contraria al candidato John Jairo Gómez Aguirre está poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia, y basta con leer uno de los comentarios para ratificar cuando alguien de los que interactúa pide darnos piso a todos. Es un comunicado fuerte que hace nuestro colega Carlos Humberto Castillo en su página de Facebook, pero pues que resume nuestro sentir como periodistas, porque pues de donde acá informar se ha convertido en ser agitadores que incitan a la violencia. Esa es como la reflexión. De todas maneras, pues es un precedente, y pues bueno, y por este tema, y aunque no era por este tema precisamente que lo habíamos invitado, sino por el ambiente político de la ciudad, ya habíamos hablado previamente con Juan Pablo García, quien es nuestro politólogo de cabecera de la Universidad Javeriana, magíster, además especialista en el tema de paz y conflicto. Bienvenido, Juan Pablo, qué chévere contar con usted en Gente como Vos otra vez, porque ya nos había acompañado en nuestro primer programa de Gente como Claro Vos. que sí, buenos días, Sujei, y muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes de nuevo. Bueno, Juan Pablo, digamos que el tema es coyuntural en este momento, estamos hablando, usted está organizando la Semana de los Derechos Humanos de la UCEBA, estamos hablando de defender nuestros derechos. Digamos que la información es un derecho, está plasmada dentro de la Constitución política, pero pues algunas personas quieren coger por sus intereses personales y manipular y hacer ver que la información en este caso es como una incitación a la violencia. Bueno, claro que sí, la libertad de expresión, la libertad de prensa precisamente está consignada en la Constitución política y debe ser un derecho que se deba garantizar precisamente en un espacio democrático, en un espacio de debate democrático, en un contexto, en una coyuntura electoral. En ese sentido hay que analizar precisamente cuál es el efecto y cuál es la importancia de las redes sociales en este tipo de debates, independientemente de los hechos, cómo se utiliza políticamente un hecho en particular para favorecer o para generar un impacto electoral, un impacto sobre la ciudadanía. Y en ese sentido las redes sociales tienen una potencialidad, pero también son peligrosas, ¿sí? Son un medio que no tiene ningún tipo de filtro, y en ese sentido las expresiones de los ciudadanos sean adecuadas, es decir, mesuradas, o sean violentas o que inciten precisamente acciones violentas, pues no tienen ningún filtro. Entonces, en ese sentido, las redes sociales cargan con una importancia muy grande en el sentido de que expande el debate democrático, ayuda a la democracia en el sentido de que hay una participación directa en los debates, pero por otro lado se generan este tipo de riesgos. Entonces, evidentemente hay que tener mucha responsabilidad por parte del usuario de una red social, y especialmente por parte de aquellas personas que inciden en las tomas de decisiones de los entes públicos, en la publicación de mensajes que puedan generar algún tipo de peligro
peligro para garantizar el derecho a la libertad de expresión e incluso sobre la integridad personal de una persona que ejerce la profesión. En ese sentido, es importante recalcar que las redes sociales, con la importancia que tienen para el debate democrático, deben ser unas plataformas para un debate constructivo, ¿sí? No para un debate destructivo que se centre en actitudes reaccionarias. Y en ese sentido es importante precisamente para poder visibilizar el pensamiento de las personas de una forma que contribuya al debate, que contribuya a la generación de ideas. Claro, en ese sentido, digamos, el ambiente se torna más tenso teniendo en cuenta que estamos en una campaña, en una época electoral, ¿sí? Ya dentro de en pocos días tendremos las elecciones el 27 de octubre, y digamos que esto genera un ambiente, y sobre todo lo que hemos hablado con los candidatos es que la militancia es la que se apasiona y empieza a hacer comentarios en redes sociales. Claro que sí. La campaña en Tuluá tiene una característica muy clara en la actualidad, que es una campaña que se ha tornado sumamente reaccionaria, ¿sí? Centrada básicamente en los ataques de un candidato a otro candidato, de la militancia de un partido a la militancia de otro partido, de la militancia o de las personas que apoyan a un candidato sobre personas que apoyan a otro candidato. En ese sentido, la campaña como tal ha estado impregnada de ese tipo de situaciones, especialmente en las redes sociales. Y el debate como tal programático, el debate de las propuestas, el debate que realmente importa sobre qué se va a hacer con la ciudad en los próximos 4 años, cuál va a ser el plan de gobierno, cuál es el proyecto de ciudad que tiene candidato, ha quedado en un segundo plano, ha quedado, digamos, en un plano secundario. Todo se basa en la crítica y en hablar mal del otro candidato, en hacerle memes, en sacarle videos, en publicar cosas. Lastimosamente eso es una tendencia que hemos venido teniendo en el país a partir de las elecciones del 2014, especialmente cuando del 2010, cuando las redes sociales tomaron mucha fuerza. Y se ha venido, para utilizar una palabra genérica, se ha venido degenerando la forma en que los ataques se han venido convirtiendo sobre la integridad de las personas, sobre su dignidad misma. Porque no es con propuestas, sino con ataques, poniendo en riesgo la vida de las personas. No, y resaltando debilidad o falencias que tiene la persona, a veces incluso resaltando algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema físico, que es un ataque directo a la dignidad del candidato como tal, independientemente de la afiliación política, independientemente de cuál sea su posicionamiento, es un ataque directo a la persona que influye precisamente. Y en el caso de los periodistas, evidentemente, pues no se puede atentar contra la libertad que ellos tienen de informar. Claro. Frente a este tema, digamos, ¿hasta dónde llega, pues metiéndonos un poco en otros campos, hasta dónde llega de pronto la responsabilidad y también el actuar de las autoridades? Porque a veces se le da importancia a las redes sociales y a veces no. A veces simplemente dicen, eso no pasa nada, eso son redes sociales, pero a veces también sí le dan la importancia, entonces dicen, no, es que están atacando, están diciendo, allí digamos, la fiscalía, la policía, ¿cuál sería como el precedente? Claro, eso es un debate actual precisamente porque usualmente funcionarios que publican en redes sociales, independientemente si son parte de alguna administración, si son parte de alguna entidad del Estado, lo hacen a título personal, no a título institucional. Entonces ese es un debate sobre cuál es el alcance precisamente. Entonces están diciendo, no lo hago como funcionario, sino como ciudadano. Exacto. Entonces, en ese caso, pues, la ruta, o más o menos, se podría generar sobre el impacto o sobre las acciones del individuo, no sobre las acciones de la institución, porque las redes sociales no hacen parte de las instituciones cuando son a título personal. Claro. Entonces, evidentemente hay una connotación de que los funcionarios públicos, especialmente aquellos que son ordenadores de gasto, no pueden participar en actividades políticas, no pueden participar en actividades proselitistas. Sin embargo, hay unas limitaciones, ¿no? Y en ese sentido, la ley tiene un vacío. ¿Sí? Hay un vacío jurídico sobre cuál es el alcance de los servidores públicos que no son ordenadores de gasto. Hasta qué punto pueden llegar a la participación política, especialmente en temas o en plataformas como las redes sociales. Entonces,
en ese sentido es importante analizar la acción del individuo y si es del caso, pues precisamente la acción a tomar sería ya una acción por injuria y calumnia, dependiendo de la condición, si es una injuria y calumnia indirecta, si es directa. Bueno, ya eso es un tema del caso como tal. Claro. Pero sí, evidentemente el funcionario público, el servidor público debe tener responsabilidad precisamente por la capacidad de difusión de la información que tiene. Así es. Bueno, doctor Juan Pablo García Giraldo, hablemos de precisamente cómo ve usted esta situación, este ambiente político en la ciudad, qué tanto perjudica a la ciudadanía que todavía no sabe por quién votar, todo este tipo de situaciones que se generan en redes, comentarios van y vienen, y sobre todo que es lo que más se viraliza, ¿no? Las burlas del uno contra el otro. Bueno, hablamos con la premisa de que el ambiente político en el municipio de Tuluá, especialmente en la campaña a la alcaldía, ha sido bastante pugnaz, ¿sí? Y esa pugnacidad se refiere precisamente a la forma de sacar un rédito político mediante la afectación de la imagen de otro candidato, de la contraparte. En ese sentido tenemos una situación de polarización bastante evidente entre los dos candidatos que están punteando las encuestas en la actualidad, y tenemos una tercería que evidentemente tiene una propuesta diferente, ¿sí? De ciudad, y que básicamente ha tratado de apartarse de esas dinámicas polarizantes. Pero tenemos la situación de polarización entre los candidatos que, digamos, tienen mayor aceptación o mayor visibilidad ante el electorado del municipio. O mayor maquinaria. Pues el tema de la maquinaria bueno, es popular, ¿no? Yo me aparto. Sí, no, bueno. Usted es politólogo, tranquilo. Bueno, básicamente que tienen mayor visibilidad en el municipio y que pues básicamente han centrado la campaña en visibilizar las acciones. Tenemos dos proyectos muy claros, uno que es de continuidad de la administración municipal, tenemos otro que es básicamente un proyecto político que está adscrito a una organización política de carácter departamental que está consolidada desde hace muchos años y que básicamente ha tomado una posición reaccionaria sobre las acciones de la administración municipal y por parte del electorado, de la militancia, de la candidatura, de que apuesta al continuismo, también se han presentado ataques. Entonces es una lucha precisamente constante entre las militancias. Si bien los candidatos en algunas ocasiones han tratado de apartarse, ¿sí? No de manera constante, pero al menos sí de una manera gradual, de ese tipo de dinámicas, pero las dinámicas persisten precisamente. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el rol del ciudadano, cuál es el rol del militante como tal, y en ese sentido se hace un llamado a generar debate democrático basado en la tolerancia, basado en la construcción de ideas, basado en el debate que permita precisamente la expresión respetuosa de las ideas y de las diferencias políticas que surgen en esta etapa. Ahora que usted menciona, doctor Juan Pablo, el tema de los debates, los candidatos no asisten a los debates, no todos, van 2 o 3 y realmente los que la gente como que realmente quiere ver para saber qué es lo que proponen los que van punteando, de pronto dicen que no pueden, que tienen la agenda ocupada, no van. ¿Eso qué síntoma es eso? Bueno, lastimosamente eso responde precisamente a la dinámica de la campaña, de no exponerse precisamente a este tipo de ataques ante auditorios bastante amplios, y también puede ser una estrategia de campaña. Esta estrategia de campaña ha sido utilizada múltiples veces en candidaturas, en elecciones presidenciales, porque precisamente lo que hace es salvaguardar al candidato de exponer sus falencias, ¿sí? O de exponer sus vacíos programáticos. Es triste en el sentido de que quien se ve afectado es la ciudadanía, porque en última no conoce las propuestas y no se genera esa discusión, ese diálogo democrático para poder conocer los contenidos programáticos. Claro. Entonces, bueno, uno entiende precisamente el tema de las agendas, pero se le debería dar prioridad a este tipo de espacios precisamente porque hay un contacto directo entre candidatos, primero que todo, que genera un argumento y un contraargumento entre los temas de ciudad, y fuera de eso, un contacto directo entre una ciudadanía, entre un espacio, una audiencia bastante amplia con el candidato, donde hay unas preguntas y respuestas directas y que básicamente tratan de visibilizar cuáles son las demandas, cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía como tal en temas claves. Claro, en ese sentido, pues precisamente es cuando los ciudadanos quieren
que hayan propuestas para poder ellos escoger. ¿Sigue siendo la tendencia todavía, usted que ha escuchado, que analiza, de que la gente todavía no sabe por quién votar o no quiere votar? ¿Sigue la apatía? Porque uno escucha a la gente y dice, no, es que qué pereza esta peleadera, lo otro. Claro, y las encuestas son muy claras en ese sentido. Una de las últimas encuestas que hizo Analizar y Lombana, que es una de las encuestadoras más grandes en el departamento, muestran que más o menos el 25% de la población todavía está indecisa sobre quién votar. Y ya falta poquito. O no tiene interés en participar, que es más grave aún. Y eso en gran medida responde sobre la apatía que genera este tipo de dinámicas reaccionarias dentro de la campaña, ¿sí? Y también la apatía que ha tenido la ciudadanía no solo en el municipio sino en el país sobre los asuntos políticos, precisamente por la mala percepción de la política como actividad, de la percepción de que se utiliza la política para favorecer intereses particulares de grandes conglomerados económicos o de los mismos políticos. Y en ese sentido, la ciudadanía ha tenido una reacción bastante, no reaccionaria, sino apática sobre la participación en política, y eso es un problema a nivel nacional. Nosotros estamos hablando que en momentos claves como el plebiscito tuvimos abstención del 63% del electorado, que en la consulta anticorrupción tuvimos una abstención del 55%, que en las elecciones presidenciales del 2018 tuvimos una abstención del 46%, y estamos hablando que tenemos una base electoral del 36 millones en el país, es decir, que casi 18 millones, un poco más menos de 18 millones en elecciones presidenciales se quedaron sin votar, no participaron. Entonces es un tema nacional y que tiene obviamente unas afectaciones locales. Tuluá no es la excepción en el tema de la abstención. Sí. Entonces el gran reto de los candidatos obviamente es captar ese voto, que esa persona que no vota, esa persona que no participa en política. Pero ¿cómo lo captamos? No es precisamente atacando al otro candidato, porque eso no genera ningún debate, es mostrándole cuál es el proyecto de ciudad que usted tiene dentro de su contenido programático, qué es lo que vamos a hacer para mejorar las condiciones de vida de las personas, qué es lo que vamos a hacer para traer inversión al municipio, qué es lo que vamos a hacer para generar seguridad, qué es lo que vamos a hacer para llevar inversión al campo, a la zona rural del municipio. Entonces, ¿qué se va a hacer para el desarrollo económico, social y político del municipio? Entonces, lastimosamente la campaña ha estado, el tema de la discusión de las ideas del contenido programático definitivamente ha quedado en un segundo plano y se ha centrado en los ataques y en las actitudes reaccionarias. El otro tema que también preocupa es que seguimos acusando a los ciudadanos, a los corruptos, pero se nos olvida que la corrupción empieza por el mismo ciudadano, cuando se deja comprar el voto, cuando se vende la conciencia. Ese tema, decía un experto, y yo creo que usted vio el video que le compartí, donde decía que es precisamente que Colombia es las elecciones en Colombia se ganan con unos cuantos a los que les compran los votos, y eso es una realidad. Eso, ¿qué se puede hacer para cambiar esa mentalidad? Bueno, primero de todo, elegir bien. Eso, ¿y cómo se elige bien? Analizando cuál es el proyecto de ciudad, los contenidos programáticos. Pero segundo, hay un elemento muy importante que son las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son un elemento que permite hacerle seguimiento a la gestión de los mandatarios locales, de los mandatarios regionales y en gran medida, pues aunque es un poco limitado en la legislación nacional, al mandatario nacional. Pero las veedurías ciudadanas son esa plataforma que puede utilizar la ciudadanía para hacerles un control social a la gestión de un alcalde, ¿sí? A la gestión también de los concejales. Los concejales son personas, son funcionarios públicos que deben rendir cuentas. En ese sentido, la primera acción es, primero que todo, votar de una forma o de una manera informada. ¿Sí? No votar por la imagen del candidato, no votar porque te dieron 50.000 pesos, no votar porque te dijo tu mamá o tu papá, no votar porque te dijo tu amigo, sino porque estás convencido de que ese proyecto de ciudad que propone un candidato es el adecuado para el desarrollo del municipio. Entonces, eso es central. Y segundo,
una vez pasen las elecciones, una vez se posesionen alcaldes, concejales, se posesionen gobernadores y diputados, empezar precisamente desde plataformas ciudadanas a generar ese control. Hacer un seguimiento, una veeduría. Claro, claro que sí. El otro tema es qué tan importante sigue siendo hoy en día el voto en blanco, cuáles son sus incidencias, porque algunos dicen, no, yo no voto en blanco porque es que eso le ayuda a otro candidato. ¿Eso qué tanta realidad? Bueno, el voto en blanco es una forma establecida en la Constitución que básicamente se muestra, donde el ciudadano demuestra la insatisfacción con las diferentes opciones políticas que están en una elección. ¿Sí? Ustedes saben bien que si el voto en blanco pasa el 50% de la votación, pues se tendrían que repetir las elecciones. Sin embargo, digamos, ha tenido un efecto limitado a lo largo del tiempo, desde que el voto en blanco está en funcionamiento en el país. Entonces, en ese sentido, el voto en blanco simplemente es una forma de decir yo estoy inconforme con las opciones que tengo en esta elección y no voy a votar por ninguna, pero sigo ejerciendo mi derecho democrático a expresarme, ¿sí? A expresarme mediante el voto, a participar. Sí, a pesar de que es muy poco probable que en esta elección el voto en blanco tenga una relevancia o una visibilidad muy grande en el resultado final, pero de todas maneras, persona que esté inconforme, digamos, todavía puede participar en política. No es que su voto no sirva, no, simplemente el voto en blanco es lo que expresa que usted está inconforme con las opciones actuales. Pero expliquemos a la gente, ¿ese voto suma? Claro. ¿Le suma a algún candidato? No, claro que no, ese voto no suma, por eso se llama voto en blanco y básicamente es una casilla más dentro del tarjetón y que se cuenta de una manera diferenciada, es decir, no beneficia absolutamente a ningún candidato. Es la forma precisamente que el ciudadano dice yo estoy inconforme y voy a votar en blanco para participar en política, pero yo no quiero votar por ninguno de los candidatos que están en ese tarjetón. Pero eso en la práctica, ¿qué le significa a una comunidad, a una ciudad? Que, por ejemplo, ganó el voto en blanco, que llegara a pasar. Bueno, si gana el voto en blanco, que es un escenario que en el municipio es poco probable para esta elección, se tendrían que repetir las elecciones y por obligación, por ley, tendría que reformarse el tarjetón, es decir, los mismos candidatos que estaban en el tarjetón no pueden volver a aspirar. Entonces estamos hablando que se necesita que los partidos políticos lancen nuevos candidatos. Pero eso no pasa. Eso ha pasado en Colombia. ¿Sí ha pasado? Sí, pero muy poquito. Sí, ha pasado poquito. Eso ha pasado en algunos municipios. Bello es un claro ejemplo de esa situación donde se tuvieron que repetir las elecciones, pero claro, eso es un caso excepcional. Sí, eso, la gente definitivamente en blanco, no. Y el voto nulo, que es que al que dice yo no estoy de acuerdo con ninguno y lo rayo a todos. No, bueno, el voto nulo es básicamente que la persona no marca adecuadamente el tarjetón. O lo hace adrede, porque hay gente lo hace adrede, yo voy a anular mi voto. Sí, claro. Para que me den el certificado, pero voy a anular el voto. Entonces, básicamente, el voto nulo consiste en que la persona, digamos, dentro del tarjetón, la forma usual para poder marcarlo es generar una X dentro de la casilla del candidato de su preferencia. El voto nulo es básicamente que se salió de la casilla, que le escribió algo en todo el tarjetón y que básicamente se centra en que el jurado de votación no puede establecer claramente cuál fue la elección, cuál fue la preferencia que usted consignó en ese tarjetón. Entonces, Sí. en este caso, ¿no sería recomendable el voto nulo? No, claro que no. Lo ideal es que la gente se informe, ¿sí?, sobre cuál es la elección más adecuada y escoja, o que si definitivamente está inconforme, vote en blanco. Voto en blanco, pero votar, que es como Votar y ojalá votar bien, es decir, que no se le anule el voto, porque un voto nulo, es un voto que básicamente no cuenta para absolutamente nadie, no cuenta como voto en blanco tampoco, es decir, que no cuenta como inconformismo del ciudadano. Entonces, votar bien, así sea en blanco. Claro, hay que votar definitivamente. Pues doctor Juan Pablo García Giraldo, politólogo, gracias por acompañarnos aquí en Gente con Voz. Interesante esa semblanza de lo que usted nos cuenta. Entonces, ¿preocupante el panorama político, electoral? Es preocupante en cuanto a la pugnacidad de la elección a alcalde, ¿sí?, de la elección del mandatario local.
Sin embargo, en el Consejo Municipal se ha presentado una dinámica diferente, que es se están consolidando las estructuras políticas de los partidos, se están consolidando precisamente la forma como van a llegar a los candidatos a este último mes, que es el embalaje, es la recta final, sí, pero que básicamente ha tenido una dinámica completamente diferente, porque no se ha centrado en los ataques personales, sino que se ha centrado más en la consolidación de la votación del electorado que tiene cada candidato y cada partido. Ok, ¿y en la Semana de los Derechos Humanos van a estar los candidatos, no? No, la idea es generar un espacio de diálogo académico y social que contribuya a la construcción de paz y a la visibilización de las diferentes problemáticas a nivel local y nacional en el tema de construcción de paz. ¿Es cuándo? Mañana, ¿no? Sí, y la semana empezó el lunes y termina el día de mañana. Y el día de mañana están cordialmente invitados a participar en el segundo Seminario Internacional de Derechos Humanos, Construcción de Paz y Justicia en etapa de posacuerdo, que se va a llevar a cabo en el Auditorio Gustavo Álvarez de la UCEBA a partir de las 8 de la mañana. Tendremos ponentes nacionales e internacionales, tendremos 2 ponentes mexicanos, una ponente costarricense, la representación de un ponente uruguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tendremos ponentes del orden nacional tales de la Comisión de la Verdad, de la Universidad Nacional y una representante de la Unidad Central del Valle del Cauca. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Pablo García por acompañarnos, politólogo. Qué interesante esa semblanza que usted nos hace, muy amable. Muchas gracias, Sujei, por la invitación. Y yo les digo muchísimas gracias. Mañana estaremos nuevamente, Dios mediante, aquí en Gente con Voz. Yo soy Sujei Patiño, que Dios los bendiga. Nos vemos a la 1 de la tarde en CNC Noticias. Sigan con CNC Teleproducciones.